Mi propósito. ¿Cómo saber cuál es mi propósito en la vida? Esta es una pregunta que muchos nos hemos hecho, pero más los cristianos cuando llegamos a Dios es ¿cómo saber cuál es mi propósito? Y muchos nos quebramos la cabeza, le preguntamos a gente y a veces no encontramos una respuesta. Pero déjame decirte, todos tenemos un propósito. Todos. O sea, desde el más pequeño hasta el más grande, decirte que eres útil para el Señor. Y en esto de encontrar nuestro propósito, el punto número 1 es que tu propósito en la vida no es tener una casa, no es tener una carrera, no es ser un gran predicador, no es ser un gran cantante. Anota esto, tu propósito en la vida es servir a los demás. Jesucristo dijo en su palabra, yo no vine a ser servido, sino yo vine a servir, y el que quiera ser mayor de entre todos ustedes sea el que sirva a los demás. Entonces, nuestro propósito como hijos de Dios es servir, no es tener una carrera, familia, trabajo, una vida exitosa, sino el punto número 1 es Dios nos hizo para servir a los demás. Ok, dentro del servir te preguntarás, es que yo siento que mi propósito es servir en la iglesia. Y mi propósito es servir en lo eclesial, en alabanza, en predicación, en maestro de niños, pero hay gente que siente que su propósito está fuera de la iglesia, en su trabajo, en su área. Hay doctores que a lo mejor no pueden servir de tiempo completo en la iglesia y Dios los tiene sirviendo en esa área. Entonces Dios te puede utilizar, o sea, tu propósito lo puedes hacer sirviendo en la iglesia, pero también lo puedes hacer sirviendo fuera de la iglesia, ya sea en tu carrera, en lo que Dios te llamó a ejercer. Porque mucha gente dice, es que mi propósito en Dios, yo siento que es predicar, yo siento que es cantar. Sí, si hay un fuego en tu corazón por cantar, por predicar, por servir en lo que es la iglesia, muy probablemente sea tu propósito servir en lo eclesial, ¿no? Pero hay personas a las cuales Dios no las llamó para servir en lo que es la iglesia. Yo conozco a un hermano en la ciudad de La Paz, aquí en México, que el hermano es una persona, es un empresario que tiene tiendas de tenis en muchos países, y ese dinero que él obtiene de esas ganancias, gran parte lo utiliza para bendecir a la iglesia, para construir templos, para hacer actividades. Él provee a las actividades, ¿no? Entonces su propósito quizá no sea ser un gran predicador, pero sí su propósito es servir por medio de lo que él gana fuera de la iglesia, y servir por medio de su economía, ¿no? Entonces no todos los ministerios, no todos los propósitos los podemos ejercer dentro de la iglesia. También puede ser fuera de la iglesia, pero todo tiene que ser con un sentido de servicio. Este hermano es empresario, pero con gran parte de lo que él gana lo utiliza para servir a la iglesia. Amén. El punto número 2 es, ahora, si yo tengo un ministerio y yo sé que mi propósito lo puedo ejercer sirviendo en las áreas de la iglesia, ¿cómo saber cuál es mi propósito? ¿Cómo saber si mi propósito es predicar, cantar, ser maestro, ser ujier, barrer, evangelismo? No lo sé. Mi consejo es, sirve en todas las áreas. Punto número 2, sirve en todas las áreas. En la música, métete al ministerio de alabanza. En la prédica, empieza sirviendo en alguna célula. Con los niños, métete, y si aún no puedes ser maestro de niños, ayuda al maestro de niños. En evangelismo, si hay alguna actividad de evangelismo, ve a todas las actividades. Si hay que orar por los enfermos, si dicen que ocupan a alguien que se vista de payaso para hacer alguna actividad de entregar juguetes, sirve en todas las áreas, y ahí tú vas a ir conociendo más o menos para qué es para lo que Dios te está llamando. Sirviendo en todas esas áreas, tú vas a decir, mi propósito de servicio lo puedo ejercer quizá en la música. Quizá eres bueno cantando, quizá eres bueno predicando y no te has dado cuenta. Quizás serías un buen maestro de niños, pero no te has dado cuenta. Quizá eres el próximo Gigi Ávila, el próximo gran evangelista. Quizá tu ministerio sea haciendo obras de caridad por medio de la palabra, vistiéndote de payasito, no lo sé. El punto número 2 es, sirve en todas las áreas, ¿ok? Punto número 3 es que Dios nos va a confirmar nuestro propósito, o sea, si es en la iglesia, por medio de alguien, ya sea por la gente o por el pastor.
¿Cómo va a ser? O sea, si tu ministerio es la música o es cantar, te van a decir, hermano, usted cuando tocó la guitarra descendió la presencia y me quebrantó. Hermanita, usted cuando cantó el Espíritu Santo tocó mi vida. O van a llegar hermanos a decirte, hermano, cuando usted predicó, la presencia me tocó, Dios lo quiere usar ahí. La gente misma te va a confirmar. El pastor te va a decir, tú eres bueno para esto, y el pastor mismo te va a empezar a incluir en actividades que tengan que ver con eso. Si tu llamado, si tu propósito de servir es en la alabanza, el pastor va a decir, mira, ¿por qué no te inscribes? ¿Por qué no te metes al ministerio de la alabanza? Es gracia, la gente va a empezar a ver una gracia especial en ti. El pastor va a decir, hey, tienes gracia para predicar, te voy a poner aquí a predicar. El mismo pastor va a empezar a promoverte. Pero si tú no haces el punto número 2, que es servir, ¿cómo vas a querer que Dios te promueva, que la gente te confirme, que el mismo pastor te ponga en el área? O sea, el punto número 2 tiene que ver con servir, pero el punto número 3 es la confirmación. Entonces, para que Dios te pueda confirmar tu llamado, tienes que servir en todas las áreas. Yo te recomiendo que te metas a todas y que pruebes en todas las áreas para que veas en cuál eres bueno. Y el punto número 3, que tiene que ver con que Dios te va a confirmar, lo va a hacer por medio del pastor o por medio de los hermanos. El punto número 4 es, no vas a poder huir de tu llamado, de tu propósito, ¿ok? Existe un párrafo en la Biblia, un libro en la Biblia llamado Jonás. Jonás, Dios le dijo, tú vas a ir a profetizar a Nínive. O sea, su propósito era ser profeta. Y su propósito era ir a profetizar a Nínive porque Dios quería salvar a los de Nínive. Pero Jonás decidió huir a Tarsis. Él dijo, yo no quiero ser profeta, yo no quiero hacer esto, yo quiero vivir mi vida tranquilo. Pero él ya tenía un llamado, él escuchaba la voz de Dios y él no podía huir de ese llamado. Él, cuando se fue a Tarsis, se fue al lado contrario. En vez de irse a Nínive, se lo tragó un pez, y ya sabemos la historia. Estuvo 3 días hasta que dijo, Señor, está bien, voy a cumplir mi propósito. El pez lo escupió y fue y predicó, y hubo mucha gente que se convirtió gracias a esa prédica. O sea, su servicio, el servicio de Jonás, fue por medio de cumplir su llamado profético. De esa manera se salvó una ciudad. Ese es el punto número 4. No vas a poder huir. Si tu llamado es dentro de la iglesia, es predicar, Dios te va a ir llevando y te va a decir, hey, mijito, es por acá. Si tú quieres huir de ese llamado y decir, es que yo quiero dedicar mi vida a trabajar y hacer lo que yo quiero, no vas a sentir paz. Dios te va a traer de proceso en proceso hasta que tú cumplas tu llamado. Que vas a tener paz. Donde Dios te va a poner es donde vas a encontrar la plenitud. Pero si tú huyes, el pez te va a tragar. Donde quiera que vayas va a haber problemas hasta que cumplas tu propósito. Punto número 4 es, no vas a poder huir de tu llamado. Entonces, si tu propósito es fuera de la iglesia, Dios te quiere como empresario, Dios te quiere como un diputado, como un político, como un abogado, y Él quiere que ahí sea tu propósito, que ahí sirvas a la iglesia por medio de tu carrera, de tu empresa, de tus negocios. Ahí va a haber una paz y una gracia especial de Dios, lo vas a notar. Pero si no es ahí, el Señor te va a mover. Si no es en la iglesia, el Señor te va a mover a donde tienes que moverte. Si no es en las empresas, Dios te va a mover a la iglesia. Tarde o temprano no vas a poder huir de tu llamado. Y el punto número 5 es, tu ministerio, tu propósito va a ser de bendición a muchas naciones, a muchos lugares. Tu propósito es ser un puente de conexión entre Dios y los hombres. Tu propósito tiene que ser más grande que tú, tiene que ser algo que no sea egoísta, tiene que ser algo para los demás. Como lo decíamos, el punto número 1, tu propósito no es ser famoso, tu propósito no es predicar, no es cantar, no es tener empresa, no es tener familia. El punto número 1 es, tu propósito es servir a los demás. Punto número 2, sirve en todas las áreas. En el número 3, Dios te va a confirmar por medio de los hermanos y por medio del pastor. Punto número 4 es, no vas a poder huir de tu llamado. Espero que este video haya sido de bendición. Suscríbete y dale like. Entonces vamos a seguir subiendo más videos de este. Comenta si te gustó el contenido para seguir subiendo contenido similar. Dios te bendiga.